Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos al programa que estamos comenzando al sur de la frontera. Qué bueno que está con nosotros en esta nueva entrega y hoy tendremos un programa especial. Hablaremos de los desafíos de la migración en este año que comienza, 2023. Por favor, quédese con nosotros. Hay historias, entrevistas y por supuesto toda la actualidad sobre los desafíos de la migración en el año que comienza. Hoy hablamos, como le decía en el inicio del programa, de los desafíos que trae la migración en este nuevo año 2023. Desafíos realmente impresionantes. Vamos a ver unas cifras que tendremos en la pantalla porque en el tema migratorio, y para dar paso a las opiniones de expertos, revisemos las cifras que nos deja el año pasado. El 2022 quedó marcado por el flujo migratorio récord en América Latina, digo, a los Estados Unidos, impulsado en particular por venezolanos y cubanos, lo que ha desatado crisis migratoria en Centroamérica y México, donde hay decenas de miles de migrantes con un futuro incierto. El fenómeno es evidente en la frontera entre México y los Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo el año pasado a 2.76 millones de indocumentados. Repito esa cifra, 2.76 millones de indocumentados. Imagínese usted esto, es una cifra espeluznante. Venezuela es la segunda nacionalidad más alta entre los migrantes que cruzan irregularmente la frontera hacia los Estados Unidos, mientras que México se mantiene en el primer lugar dentro de la estadística. Vamos a continuar con estos datos en pantalla porque mientras tanto cientos de migrantes atrapados en México esperan que se elimine la política de expulsión vinculada a la pandemia del COVID-19, a lo cual pues ha devuelto ya las esperanzas a miles de extranjeros varados por meses en refugios y campamentos improvisados en el norte de México, esperando una oportunidad para obtener asilo. Se estima que hay miles de ellos en esa ciudad ubicada frente a San Diego, California. También han surgido campamentos improvisados en Reynosa, México, frente a McAllen, Texas. Muchos migrantes son mexicanos, otros centroamericanos, otros sudamericanos, pero también hay caribeños, otros incluso africanos y de otras nacionalidades que han llegado a México, incluso ucranianos y rusos que huyen de la guerra. Lo más difícil de todo es la incertidumbre de no saber hasta cuándo estarán allí esperando cruzar la frontera, o quizá algunos contemplan la posibilidad de encontrar un trabajo y establecerse en México como una mejor opción para vivir antes de regresar a sus países de origen. Bueno, y escucha esta cifra porque más de 7,000 menores de edad fueron deportados en el 2022. La peligrosidad para este sector de la población es bastante alta y representa un reto para las autoridades en este año 2023. Mabel Saucedo tiene los detalles de esta nota. Amigos del sur de la frontera, efectivamente este 2023 trae distintos desafíos, sobre todo también para la atención de niñez migrante, y nos vamos a enfocar también a aquellos menores de edad que viajan sin la compañía de un adulto. Es por ello que está con nosotros Leonel Dubón del Refugio de la Niñez, porque ustedes le dan el seguimiento y también el apoyo a este sector de la población. ¿Cuáles son los datos con los que cerramos 2022 y los desafíos para este 2023? Sí, muchas gracias, buenas noches. Pues es un tema complejo. Estamos hablando ya de datos que superan los 7.500 casos de niños y niñas retornados a Guatemala. Más de 3.500 son vía terrestre. Cuando son vía terrestre, pues son aquellos que no han llegado a la Ciudad de México y que de la Ciudad de México para acá son retornados vía terrestre, y estamos hablando de una cifra muy similar, más de 4,000 que son retornados vía aérea, tanto de Estados Unidos como de México. Aquí hay que recordar que estamos bajo dos mecanismos. Uno es el título 42, que habla de las expulsiones rápidas por el tema de la pandemia o de salud, donde muchos niños que no logran llegar al sistema de protección de Estados Unidos son retornados a México, y México los traslada vía aérea hacia Guatemala. Casos de niños
que ya lograron ingresar al sistema de Estados Unidos son muy pocos casos, no superan ni los 150 casos. Y sí tenemos una gran cantidad de niños, cerca de 60,000, que en los últimos 3 años se han quedado bajo el sistema de protección de Estados Unidos. Esto quiere decir que todavía sus procesos están en procesos de revisión bajo el título 8, que implica que puede existir algún riesgo a la vida de estos niños y por eso quedan bajo el resguardo del sistema de protección estadounidense. De los más de 7.500 niños retornados, pues lo que se hace es un trabajo coordinado y conjunto, primero en Fuerza Aérea, con la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social, identificando aquellos casos que se filtraron a través del sistema y que se pudo notar que necesitaban algún tipo de protección especial. ¿Qué tipo de perfiles son los que se detectan ahí? Niños que previos a salir del país fueron víctimas de la violencia y retornar a sus comunidades implicaría que siguieran siendo afectados por esa violencia. Niñas que han sido violentadas en el trayecto migratorio y niños que tienen condiciones de pobreza extrema. Con estos casos llevamos más de 700 casos de los 7.500 en los que estamos haciendo un trabajo muy cercano con las familias, desarrollando proyectos de vida en sus comunidades, proyectos de emprendedurismo, tanto con el apoyo de UNICEF como de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID, donde lo que buscamos es generar condiciones de desarrollo en sus propias comunidades, haciendo alianza con los centros Quédate de la Secretaría de Bienestar Social, con las sedes departamentales de Bienestar Social, así como con empresarios locales. Acá también las autoridades, ¿a qué es lo que más deben de apuntarle para este 2023, tomando en cuenta todo lo que usted ya ha referido con relación a la atención y también los problemas que se dan y también el peligro que ellos corren? Algo puntual en lo que las autoridades deben de enfrentarse en este 2023. Bueno, hay que recordar que hay grupos mixtos, hay 4 características de las que estamos viendo. Primero son los niños guatemaltecos que se van, que corren riesgo en el trayecto migratorio, tanto en Guatemala como en México. Los niños que retornan, que vienen ya algunos afectados por la violencia. Los niños que vienen de otros países, que están en tránsito, que son hondureños, salvadoreños, y hoy tenemos casos de venezolanos y extracontinentales, y los niños que están pidiendo asilo en Guatemala. Son 4 perfiles de población distintos. Tenemos que encontrar soluciones a cada uno de estos 4 perfiles. Nosotros siempre hemos insistido que, si bien es cierto, migrar es un derecho, exponer a los niños a migrar solos es un riesgo, y eso no debe de pasar porque los niños no tienen la capacidad de protegerse solos. Siempre hacemos un llamado a los padres de familia de evitar enviar a los niños con traficantes, porque el riesgo de ser víctimas de trata o de violencia sexual es latente en el trayecto de México. No es normal que un niño viaje solo. Hemos recibido niños de 4, 5, 6 años y hasta 3 años que han sido abandonados por los coyotes, tanto en el desierto como en la ruta migratoria mexicana. Gracias por esta información. En ese sentido también es importante recordar que durante este 2021 incluso se recibieron a niños guatemaltecos deportados o retornados que incluso tenían 1 y 2 años de edad, que no sabían obviamente hablar, y por lo mismo era un tanto más complicado devolverlos a su comunidad o con algún familiar. Parte entonces de este tema que tienen que tener las autoridades con relación a la migración de la niñez no acompañada para este 2023. Después de haber escuchado este detalle que nos presentaba Mabel Saucedo sobre todo los retos que representa este problema de la niñez migrante en camino a Estados Unidos, la juventud también es propensa a mayores situaciones complicadas, mayores problemas en su camino hacia los Estados Unidos, problemas económicos, problemas sociales, viven y vienen de localidades realmente en pobreza, etcétera, tanto que abarca el marco de la juventud. David López nos ha preparado este reporte y nos amplía detalles.
La migración en el territorio guatemalteco marca cada vez trascendencia, pues miles de jóvenes optan por salir del país, ya sea por condiciones económicas o problemas en el territorio. Ellos son las principales fuentes de trabajo y migran a los Estados Unidos con el fin de traer un beneficio económico a sus familias. ¿Cómo está esta situación actualmente en el país? Le comentamos. Es una crisis recurrente. No podemos ponerle fecha, pero sí ya es una crisis de carácter largo y recurrente. La situación que se da con el tema migratorio parte primero de una situación de carácter económico y social en el país. Si habláramos de orígenes, de detonantes, estaríamos hablando, por ejemplo, del grave error que se comete al momento de firmar el silencio de las armas cuando termina el enfrentamiento armado, pero no se le da seguimiento al proceso de reconciliación nacional. Esto deja muchos cabos sueltos en la vida nacional y se empiezan a romper un montón de esquemas que terminan precisamente siendo empujados o apuntalados por el problema económico. Hoy es de pensar, cuando uno ataca este tema, cuando uno lo analiza, de qué tamaño es el calvario que vive la juventud hoy en el país, que se atreva a sufrir el infierno que tienen que hacer para pasar los Estados Unidos mexicanos y llegar a los Estados Unidos a ver si tienen la oportunidad de generar ingresos para poder sobrevivir. Pese a la travesía que pasan los jóvenes en la ruta migratoria, la opción de migrar les ha llevado a tener un mejor porvenir y paliar la situación económica que viven sus familias. El guatemalteco tiene que sobrevivir, o sea, nadie se puede quedar sentado esperando que de un árbol le caiga un mango, un cocazo, sino que tiene que encontrar la forma de recuperar sus condiciones económicas para poder vivir mejor. El hecho de irse es un drama terrible en este país y que es común en el interior, por ejemplo, en el área rural, y al final es una solución económica para todos aquellos que se logran quedar. La migración no es ilegal, la migración es indocumentada. ¿Por qué? Porque la migración es un derecho humano. Con el fin de frenar la migración a territorio estadounidense por parte de jóvenes guatemaltecos, existen diferentes programas que promueve el gobierno, dentro de los cuales se tienen becas en otros países y también oportunidades laborales en el extranjero. Sin embargo, estas a veces no llegan a la mayoría de población, por lo que sigue siendo constante el índice de migración irregular hacia los Estados Unidos por parte de la juventud guatemalteca, un tema que abarca tanto intereses sociales como intereses económicos en nuestro país. Con imágenes de Héctor García para el sur de la frontera, David López. Bueno, mire qué palabras tan pues maravillosas las que dijo el entrevistado. La migración no es ilegal, la migración es indocumentada, porque es legal migrar, pero la gente no lleva documentos, así que todos los días aprendemos algo y eso realmente pues me quedó en el corazón, ¿no? Es una migración indocumentada o irregular en vez de una migración ilegal. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar hablaremos de los retos de la migración, principalmente para las mujeres. Quédese con nosotros. Bueno, ¿y cuáles serían los principales desafíos que se sufre por parte de las familias en la migración? El más grande es la separación entre padres e hijos, porque ese es un desafío que deben enfrentar los grupos de migrantes al iniciar el viaje a los Estados Unidos de América. ¿Y cómo se aborda esa desintegración familiar que viven los migrantes? Bueno, eso es lo que nos va a presentar Lourdes Arana. Las migraciones siguen afectando a las familias de Latinoamérica y de Centroamérica, tomando en cuenta de que se da la separación del círculo familiar. Para ello yo me encuentro con una experta, Flor de María Salazar, coordinadora de Cristosal Guatemala, quien nos dará detalles de cómo afecta esta movilidad de personas buscando el sueño americano, la integración familiar.
Claro, buenas tardes. Sí, correctamente, la migración y el desplazamiento interno afectan la unidad familiar, toda vez que muchas familias se ven desintegradas porque las cabezas de hogar son quienes suelen viajar. Sin dejar de lado que las cabezas de hogar puede ser el padre o la madre, vemos que quedan muchos niños solos o con familiares quizás en segundo o en tercer grado, lo que impide el desarrollo integral de los niños. Nosotros hemos atendido en Cristosal, en Guatemala, un aproximado durante 2022 de 800 personas que fueron retornadas y deportadas y que lamentablemente al regresar encuentran un entorno hostil desde el centro del núcleo familiar, pero también en su comunidad. Entonces, esta situación impide la reintegración comunitaria y la reintegración familiar de las personas que se han visto obligadas a desplazarse incluso adentro de Guatemala. Es decir, contarles que el 40% de las personas que deciden migrar, que se aventuran a ese llamado sueño americano que puede terminar siendo una pesadilla, también ya se han desplazado internamente adentro de las fronteras de Guatemala. Es decir, esas familias ya viven 2 o 3 etapas de desintegración, usualmente y muy comúnmente por temas de violencia, extorsión, escasa posibilidad de desarrollo individual y comunitario, y también un fenómeno que está siendo bastante incisivo en el tema de la migración es la escasa gobernanza del cambio climático, es decir, los desastres naturales también orientan a las personas a migrar. Entonces, cuando la cabeza de familia, el padre o la madre, toman la decisión de desplazarse o de salir del país, puede ser que su familia incluso ya haya perdido todo por un desastre natural, es decir, ya estén en un albergue, ya estén los niños en protección del Estado o en resguardo con un familiar lejano. Entonces, definitivamente el fenómeno del desplazamiento y la migración afectan la unidad familiar y afectan, pues esto necesariamente el desarrollo de los niños y el desarrollo comunitario y la vinculación de padres, hijos y el resto de la familia. Muchas gracias. Ahora bien, también observamos familias completas que buscan llegar a los Estados Unidos. En este caso, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que estas personas pues pasan al momento de buscar el sueño americano? Miren, la situación más grave es la separación de niños y padres. Conocemos que al llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos hay lugares, centros de detención, por llamarlo con su nombre, en donde separan a los niños de los adultos. Hemos visto una cantidad enorme de adolescentes no acompañados, de niños incluso menores de 12 años no acompañados, que al momento de estar sus padres detenidos en la frontera o de que sus padres se han quedado en Guatemala, son puestos en protección en distintas instituciones. Pueden ser instituciones del Estado o pueden ser instituciones privadas. Entonces, ese es un fenómeno también bastante frecuente, bastante grave, la separación que se da cuando los niños viajan con los padres, aparte del sometimiento a la criminalidad que hay en la ruta migratoria. En la ruta migratoria hay muchos fenómenos criminales, hay narcotráfico, trata de personas, más extorsión. Usualmente muchas víctimas están huyendo de la extorsión acá en Guatemala, pero en el camino esto no desaparece, es decir, la extorsión va desde que las personas se suben al primer bus. Entonces, hay muchos riesgos, hay muchos dramas humanos que viven los niños, las madres, los padres, aún viajando juntos. Hay muchos riesgos y hay un sometimiento a la criminalidad también y, como les decía, en el momento de la detención, la separación de los núcleos familiares. Muchísimas gracias. En este caso es parte de lo que los migrantes deben padecer para buscar este tan anhelado sueño americano. Asimismo, pues deben enfrentarse a redes de coyotaje que inclusive los obligan a llegar o pasar por este trayecto exigiéndoles sumas exorbitantes y que en muchos de los casos pues terminan deportados. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana.
Bueno, y tenemos con nosotros en este programa de Al Sur de la Frontera a Jair Dabroy, analista en migración de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Vamos a conversar con usted y empezamos directamente hablando del tema de esta semana, que hoy llegaron los primeros vuelos de deportados. ¿Cuál es la proyección que ustedes han avisorado para este año 2023? Bueno, pues básicamente lo que vamos a estar observando es un incremento permanente en el número de deportaciones. Sobre todo hemos visto un incremento en el número de deportaciones por el lado de la frontera terrestre guatemalteca con México. Muchas personas están siendo detenidas en ese tránsito de la ruta migratoria en México y en el comparativo pues obviamente son cada vez menos los que están logrando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos y con ello que su proceso de deportación se dé desde los propios Estados Unidos. Bueno, y este proceso que usted ha mencionado es complicado, ¿no? Porque es un proceso que me imagino yo que se avisora con un incremento. El año 2022, si no estoy mal versado, ha sido el año con mayor cantidad de deportados que hemos tenido. Bueno, y viene esto en incremento desde, creo yo, desde la época de Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos hasta acá. Se ha venido incrementando año tras año. Para este año 2023 se avisora una masiva un masivo retorno de migrantes. ¿Qué se hace con estos migrantes retornados en nuestros países? Los tenemos de vuelta y muchos de ellos con una deuda hasta de 100,000 quetzales. Sí, básicamente acá lo que tendríamos que ubicar son procesos de revinculación social para las personas para que puedan regresar a sus comunidades de origen, pero obviamente lo que se necesitan son mejores en las condiciones de vida. Lamentablemente las personas no están migrando de manera exclusiva por el tema salarial, que pareciera ser que esa es la razón que permea todo esto, pero recordemos que un viaje de este tipo tiene otro tipo de implicaciones, desde la propia situación de riesgo de vida que tienen las personas que están intentando migrar y lo que hay que señalar también son todas las deudas históricas, porque este no es de un gobierno, sino es una cuestión de Estado propiamente, donde se han quedado muchas deudas pendientes para la población migrante. Las personas, por ejemplo, no tienen acceso a un sistema de salud eficiente, no tienen acceso a un seguro social. Recordemos también cuáles son las condiciones que se tienen en cuanto a condiciones de vida, incluso los temas de jubilación, la relación laboral que tienen las personas en territorio guatemalteco tiene varias deudas. Muchas personas, incluso profesionales, laboran por honorarios y no necesariamente en una relación de dependencia, y eso tiene implicaciones incluso en el futuro para la vejez, y todo ese tipo de marco de deudas que ha tenido históricamente el Estado con la población guatemalteca es lo que al final de cuentas se convierte en un revulsivo para que las personas decidan migrar. No es únicamente el salario per se, es todo lo que hay alrededor, donde históricamente el Estado guatemalteco no ha otorgado ciertas mejoras en cuanto a las condiciones de vida de cada uno de los guatemaltecos. En estos últimos días se ha sabido de personas de otras nacionalidades, de otros continentes, incluso hablamos de Angola, de Afganistán, de la región central de África. ¿A qué se debe que estas personas están llegando hasta aquí y quizá no se queden en Europa, sino que estén buscando Estados Unidos, y se incrementará el tipo de migrantes de otras latitudes, de otros continentes? Creo que en este sentido lo que facilita es precisamente la labor que ustedes realizan como medios de comunicación, porque siempre hemos tenido un número residual, si se quiere, pero al final de cuentas un número de personas de territorio africano, de territorio asiático, que se suman a la migración de Sudamérica, de Centroamérica y de la América insular en su intento de querer llegar a los Estados Unidos. Aquí hay una relación directa también en el tema migratorio en cuanto a la calidad de los estados que se tienen. Por ejemplo, cuando usted revisa cuáles son los países que están impulsando esa migración irregular, al final de cuentas dentro de sus habitantes, va a encontrar que hay una baja calidad de la democracia, hay una baja calidad de satisfacción de necesidades de estas personas. Lo vemos incluso, por ejemplo, con el tema de la migración nicaragüense en este momento, como luego de algunas acciones por parte del gobierno de Daniel Ortega, que
que han sido significativamente evidentes en contra de la democracia de dicho país, pues la migración nicaragüense comenzó a incrementarse y a dejar de migrar a Costa Rica como habitualmente lo hacían por temporadas para tratar de llegar a los Estados Unidos, y con ello incluso hemos visto cifras que se han cuatruplicado en las fronteras, en específico en el área de Chiquimula. Y esto obviamente tiene fuertes implicaciones también en otras latitudes. Cuando revisamos cuáles son los países, por ejemplo el caso de Angola en África o algunos otros países en Asia, la calidad de la democracia también es sumamente limitada, y tarde o temprano esto tiende a afectar las condiciones de vida de las personas. Bueno, llegando al final de la entrevista, se espera que proceda la extradición de coyotes durante este año 2023, tomando en cuenta las investigaciones hechas en conjunto con Estados Unidos. Yo creo que sí, vamos a ver acciones también de sanciones penales. De hecho, muchos de los viajes se han vuelto más caros para las personas en el interior del país, producto de esta persecución que se está teniendo contra estas redes de tráfico de personas, porque muchas veces también vemos como un concepto más amigable el término coyote, ¿no? Pero no es, al final de cuentas, cualquier tipo de acción. Estamos hablando de un delito de tráfico de personas, al cual están asociados ya otro tipo de acciones, también de tipo criminal. Estamos hablando de la trata de personas, estamos hablando del tráfico de menores, del tráfico de mujeres, estamos hablando incluso de temas de narcotráfico, no solamente porque muchos cárteles ya están teniendo acción en el tráfico de personas, sino que muchas personas son obligadas a llevar maletas al intentar cruzar la frontera con los Estados Unidos. Las personas no saben exactamente qué es lo que llevan, pero se deduce que es muy probablemente algún tipo de droga o algún tipo de ilícito. Entonces, el tema es sumamente complejo, porque las personas incluso podrían ser detenidos hasta por delitos de tráfico si son detenidos, por ejemplo, traspasando droga o algún tipo de estupefaciente. Bueno, muchas gracias. Tuvimos a Yair Dabroy, analista de migración de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Gracias por habernos acompañado y continuamos con el programa Al Sur de la Frontera. Seguimos aquí en el programa Al Sur de la Frontera. Retomamos el tema de la juventud migrante. David López tiene cifras que revelan los altos porcentajes de quienes abandonan Guatemala en busca del sueño americano. La juventud sigue siendo el rango etario que marcan las cifras de migración en el territorio guatemalteco. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, de los retornados al país, en su mayoría son jóvenes. Los que hemos visto, las estadísticas nos reflejan de 18 a 35 años, mayores ciudades donde salen los guatemaltecos. Hemos visto que es de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y también de la capital. Esas son las estadísticas que nosotros vamos teniendo. Hay que recordar que cuando ingresan al territorio guatemalteco se les hace un control migratorio, se registran si han sido o han venido en otros vuelos o si han tenido la reincidencia, y esos son los controles que nos funcionan para poder ya ver las estadísticas que tenemos junto con las agencias de los Estados Unidos o las de México. En la actualidad existen diferentes programas promovidos por el gobierno para poder hacer una reinserción a la sociedad de estos jóvenes que han migrado a suelo estadounidense con el fin de buscar una mejora económica para sus familias. Ellos se capacitan para posterior poder tener una oportunidad laboral en nuestro país y que no vuelvan a optar por una migración irregular. Con imágenes de Héctor García para el Sur de la Frontera, David López. Otro de los desafíos es erradicar pues las operaciones que realizan las bandas de coyotes que operan en nuestro país. Solo en 2022 se logró la captura de casi 200 coyotes, mientras las fuerzas de seguridad están buscando nuevas estrategias para continuar con la lucha contra bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de personas. Marvin García nos preparó este reporte. Estadísticas del Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil da cuenta que en el 2022
196 coyotes o polleros fueron capturados en territorio guatemalteco, aquellos señalados por el delito de trata de personas. Sin embargo, las autoridades de gobernación han manifestado que se preparan con nuevas estrategias para continuar el combate en contra de estas bandas criminales. Autoridades de la Policía Nacional Civil reconocen el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, que ha sido fundamental en la desarticulación de 5 bandas de coyotes en el 2022, que operaban en Guatemala y otros países de la región. Es una operación denominada Operación Halcón, fase número 2, ya que la primera fase se llevó a cabo específicamente el 29 de septiembre en distintos sectores también del país. En esa ocasión se realizaron 22 diligencias de allanamiento y se puso a disposición de los juzgados correspondientes a personas que tenían órdenes de aprehensión por algún tipo de situación vinculada al tema de tráfico ilegal de personas. Ahora también en esa fase número 2 se trabaja junto al Ministerio Público, el Departamento de Delitos contra la Vida, de la Policía Nacional Civil, y desde el Ministerio de Gobernación se da a conocer sobre esta actividad, sobre estos allanamientos que se están llevando a cabo también en el departamento de Petén, donde ya se reporta la detención de 2 personas que están siendo puestas a disposición de ese juzgado porque ellos tendrán que solventar su situación legal dentro del mismo. Cabe mencionar que hay un trabajo de investigación en contra de estructuras criminales que se están dedicando a este tipo de situaciones ilegales vinculadas al narcotráfico, al tráfico ilegal de personas, a delitos contra la vida, a acciones que van en contra de otros ciudadanos guatemaltecos y también en contra de otros ciudadanos extranjeros. Acá la situación es poder venir y ubicar a estos presuntos responsables. El vocero del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla, recordó que la Embajada de los Estados Unidos es la única institución que emite la visa para poder ingresar a ese país. También recordó no dejarse engañar por coyotes, quienes cobran fuertes cantidades de dinero y los abandonan en el trayecto para llegar a los Estados Unidos. Luis Raimundo en cámara, para el sur de la frontera, soy Marvin García. La masiva llegada de nicaragüenses a las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos también mantiene en alerta a las autoridades. El periodista Ernesto Cornejo se ha presentado con muchos de ellos y ha conversado con representaciones diplomáticas en países centroamericanos respecto a esta situación. Así que vamos a ver qué nos cuenta Ernesto Cornejo. La situación política y económica que enfrenta Nicaragua provocó que el 2022 fuera catalogado como un año de éxodo, pues cerca de 328,000 nicaragüenses dejaron el país centroamericano. En su mayoría viajaron de manera ilegal a los Estados Unidos, enfrentándose a las difíciles condiciones de vida en el recorrido. Algunos aseguran que el proceso de detención se tornó una pesadilla. No te das cuenta si es de día o es de noche o a qué hora es, porque aunque hay un reloj, tú sabes de que tienes una hora de ir a comer. O sea, el desayuno es a las 3 de la mañana. ¿Quién desayuna a las 3 de la mañana? Te enfermas si tienes atención médica. Tienes que hacer obviamente un request. No es como que si te enfermas y se te dio gana ir al médico. No, haces un request, en fin, y ya te llevan al médico, al psicólogo. Al final, el psicólogo lo que te manda es más medicamento y en lugar a veces como de sentirte mejor, te sientes peor porque pasas todo el tiempo dopado. A mí me pasó lo mismo, o sea, yo estuve dopado por ansiedad, depresión y es a lo que te lleva al final, el hecho de estar encerrado. Un tema que es seguido de cerca por parte de las autoridades diplomáticas del país centroamericano en el exterior. Tenemos excelente comunicación y trabajamos de la mano junto con Migración Estadounidense con el objeto de proteger los derechos en caso de que estén detenidos. Si no están detenidos, ellos pueden acudir a nuestros consulados, están abiertos para cualquier necesidad de documento o cualquier necesidad que ellos tengan, nosotros estamos para servirlos. De acuerdo a los informes girados por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza, en los últimos 3 meses del año pasado, las detenciones de nicaragüenses reflejó cerca del 65%, sobrepasando la de otras nacionalidades. Temen que este panorama siga en saldos rojos para los próximos días si no se trabaja en una propuesta para detener el flujo migratorio hacia el país norteamericano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California.
La deportación de personas migrantes de las diferentes nacionalidades en la frontera de Estados Unidos y México superaron a las de años anteriores. El año pasado, por ejemplo, fue superado, el 2022 superó, todos los años anteriores, y la gente estaba buscando llegar a los Estados Unidos, pero eran retornadas a sus países, como por ejemplo a Guatemala. El periodista Ernesto Cornejo también tiene detalles sobre este masivo retorno de migrantes. En el 2022, la mayoría de los migrantes detenidos por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza fueron procesados bajo el título 42. Otros entrevistados y referidos a la Corte de Inmigración, pero no representan cifras extraordinarias a comparación de los deportados. En su mayoría fueron centroamericanos. Por ejemplo, Guatemala registró para el cierre de ese año más de 90,000 retornados. En su mayoría llegaron con el tan anhelado sueño americano frustrados, pero conscientes que hay que salir adelante. Se están buscando también aquellas oportunidades laborales dentro de Guatemala para que estas personas puedan aplicar a esas fuentes de empleo. Es por eso que las autoridades del gobierno, bajo las diferentes dependencias, han llevado a cabo programas que tengan como objetivo la reinserción a la vida laboral y productiva de estas personas. Dentro de la Declaración de Los Ángeles se establecieron grupos de trabajo y pilares. Guatemala forma parte de un grupo de trabajo para la reinserción y retorno de personas migrantes. Es líder de este grupo de trabajo, o Petit Comité como le llamamos. Está conformado por Haití, por El Salvador y por Guatemala. Ya se tiene un cronograma de actividades. El propósito es presentar aquellos proyectos de inversión, como usted lo menciona, proyectos de beneficio para nuestros países, buscando siempre esas oportunidades para las personas retornadas desde Centroamérica o desde el Caribe, en este caso desde Haití. A este trabajo también se ha sumado que hay una coordinación con los diferentes consulados en el exterior para trabajar por aquellos que han emprendido la ruta del migrante hacia los Estados Unidos y que por diversas razones les ha tocado enfrentarse a escenarios muy complicados donde incluso hasta su vida se ha puesto en riesgo. Es muy triste escuchar esas historias del sueño americano y que no se cumplen. Sin embargo, pues son situaciones también políticas de cada uno de los países. Así que las instituciones que articulan esta mesa de trabajo han buscado las mejores estrategias, siempre buscando el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. El compromiso por trabajar en una migración ordenada y segura está claro. Es por eso que se espera que para las próximas semanas se puedan alcanzar más emisiones de visas de trabajo que han sido dadas por parte del gobierno estadounidense. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Nuevo especializado, original. Prueba el shampoo diseñado contra la grasa. BioClean Shampoo Antigrasa Detox. Con 3.5 miligramos de carbón activado. Remueve toxinas y captura la grasa en la raíz capilar, dejando tu cuero cabelludo limpio, sano, sin grasa. Shampoo BioClean Antigrasa Detox. Llegó el especialista. No más grasa. Este es el jabón Asepsia Carbón con efecto mascarilla afinaporos. Lo aplicas como jabón y luego lo dejas unos segundos como mascarilla. Su fórmula con carbón y ácido salicílico y glicólico reducen granitos y poros abiertos. Mascarilla Asepsia Jabón. Descubre Goicoechea Efecto Calmante, que reúne el beneficio refrescante del mentol más el poder de la árnica y la manzanilla. Úsala incluso en zona con moretones. Pruébala. Bueno, llegamos a este segmento de nuestras historias y aquí hay varias, pero le vamos a presentar esta porque casi todos parten con una mochila llena de sueños. En la espalda llevan las esperanzas, sin embargo retornan con deudas, con frustraciones, con fracaso y muchas veces hasta en un ataúd porque les quitan la vida en el camino. Vamos a ver algunas historias de compatriotas.
Deportados y sin sueño americano, pero con la alegría de estar con vida y estar con sus seres queridos antes de volver a emprender el peligroso viaje. Tenemos que viajar para buscar lo que es el sueño americano, pero bueno, de todos modos, yo pienso que Dios tiene también planes para nosotros allá como aquí. Y en esta ocasión pues retornas en este fin de año pues a darle el abrazo a tu familia, aquel ansiada Navidad que no pudiste estar con ellos. Sí, la verdad es triste pasar una Navidad lejos de su familia de uno por lo mismo, por querer alcanzar el sueño americano, pero gracias a Dios estamos aquí. Pues un poco triste la mera verdad, como aquí estamos en Guatemala de vuelta, hace un mes salí en la casa y aquí estamos de vuelta en Guatemala ahorita. Ahora retornas con tu familia, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Volver a intentarlo? Sí, volver a intentar porque nos metimos en una deuda y para pagar esa deuda y no hay dónde sacar ese dinero, va primeramente Dios. Contento porque voy a pasar fiestas de fin de año con mi familia y la verdad que el camino es duro, es una travesía que créeme que no me gustaría volver a pasar, se pasa hambre, frío, de todo. ¿Qué sentiste? ¿Qué rezabas? ¿Esos pensamientos con tu familia? ¿Qué te pasaba por la mente en esos momentos de agonía? Pues me pasaba en la mente de mi familia, porque por ellos es que lo hacía. Llegar a Estados Unidos, trabajar para poder darles un futuro mejor. ¿Queda rezagado el abrazo navideño? Sí, la verdad que sí. Regresar a abrazar a mi familia, a mi esposa, a mi hija. ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué esperas? ¿Volver a intentarlo, mi amigo? Ya no. Es un dinero, que créeme que es un dinero tirado a la basura prácticamente. Te quedas con una deuda. Prefiero mejor seguir acá, echarle ganas a todo. Una pareja de esposos que fue separada en la frontera sur de los Estados Unidos se volvió a reencontrar aquí en el centro de retornados en la zona 13 de Guatemala. Un abrazo efusivo y lágrimas reflejaron la desesperación por haber perdido la comunicación. Fueron 9 días de estar separados y permanecer en un centro de detención. Sin embargo, nunca pensaron que volverían a reencontrarse en Guatemala. El engaño de un coyote fue el comienzo de la pesadilla para José Miguel López y su esposa, que fueron abandonados en la frontera y posteriormente capturados por la patrulla fronteriza. La verdad es que a pesar de que tuvimos 9 días en la celda allá en Estados Unidos, me desesperaba por ella también por mí, ¿verdad? Sé que todos tenemos la posibilidad de necesidad y no todos tenemos los recursos que debemos de tener, ¿verdad? No todos somos iguales y hay unos que son más que uno, otros menos económicamente, pero bendito sea Dios, es lo más importante que estamos bien y con salud y pues con toda la gente que nos hace la necesidad de emigrar, pues es porque la verdad tenemos necesidad, ¿no? ¿Cómo se separaron ustedes? ¿Iban juntos? Sí, la verdad, como le vuelvo a decir, hay gente con bajos recursos. La verdad, yo con ella, pues, invertimos algo de dinero en irnos y en el cruce del río, pues, los dejaron solos, ¿va? Entonces, yo luché con ella, luché y ya, no sé, sin coyotes, sin eso los tiraron al monte y nosotros le dimos para adelante y, pues, cuando llegamos ya estábamos ya dentro de Estados Unidos, caminando cuando nos agarraron y el dolor fue que nos dividieron esto y el otro y bendito sea Dios pues que ya que estamos aquí en nuestro país pues me siento contento porque Dios nos tiene con vida, con salud, a pesar que no es fácil, todo el que va a mirar va a sufrir esto y el otro, sé que todos los viajes son iguales, pero la verdad me siento contento de estar acá. La coordinación de retorno estableció que las mujeres descendieran primero del avión, por lo que el compatriota no sabía nada de su esposa. Pero en el momento de la salida del centro de retornados, una mujer que estaba llorando gritó su nombre y en ese momento José Miguel cambió su tristeza por alegría, pues se reencontró con su amada. Ahora volverán a su tierra natal para reencontrarse con su hija de 5 años, a la que tuvieron que dejar con su abuela, pues partieron en búsqueda de una mejora económica.
Quienes han cruzado la frontera empiezan este año con muchas ganas de hacer algo diferente. Omar Vázquez es el que nos comparte el detalle de esta información. Soy nacido en Guatemala, orgulloso de mi tierra. El guatemalteco en general aquí se le respeta por ser muy trabajador, por ser muy humilde. Entonces son valores que tenemos acá en este país, los cuales nos hacen, donde quiera que vayamos, decimos, es un buen trabajador. Yo me siento orgulloso de ser guatemalteco, me siento orgulloso de haber venido a este país. Amo este país, como amo mi país natal, pero este país me ha dado cosas maravillosas. De acá son mis hijas, que amo mucho. Con más de 3 millones de connacionales radicados en los Estados Unidos, Guatemala se convierte en el tercer país con más habitantes, después de los mexicanos y salvadoreños. La gran mayoría, que representa 1,5 millones de guatemaltecos, se han establecido en el estado de California, seguido de Florida y Nueva York, cada uno con 150,000 connacionales y el resto distribuido en los diferentes estados de la Unión Americana. En el año de 1989 yo dejé a mi país, Guatemala. Las metas se pueden llegar a realizar. Yo soy una persona soñadora. Entre esas metas y esos sueños era llegar a tener una familia, llegar a tener una casa, llegar a tener algo que me sintiera orgulloso yo que yo había hecho con mis manos, con mi educación que obtuve tanto en mi país como en este país. A veces uno tiene que sacrificar cosas. Por ejemplo, yo dejé a mis padres, dejé a mis hermanos, a mis amigos de infancia, a mis compañeros de estudio. Dejé mucha gente para poder venir a este país a tratar de cumplir las metas. Mi madre siempre deseaba tener una casa en Guatemala, una casa bonita, un lugar en el cual ella dijera, esta es mi casa. Y gracias a la oportunidad que tuve yo de venirme a este país, pues le pude complementar ese sueño, ese deseo. Y me siento orgulloso porque antes de que partiera con Dios, ella pudo disfrutar de su casita que se le mandó a hacer desde este gran país. También he podido hacer mi casa aquí en este país, en la cual me siento orgulloso también que he logrado obtener algo en la cual todo ser humano quisiéramos tener un lugar donde vivir tranquilo, tener paz, tranquilidad. Tener una casa propia en los Estados Unidos es considerado por la mayoría de los guatemaltecos como la base del sueño americano. Juan Carlos Quintana, residente en Dallas, Texas, lo consiguió, no solo en ese lugar donde actualmente radica, sino también en Guatemala. Pero, ¿cuáles son esos elementos que él considera que lo condujeron a lograrlo? Aquí mismo, él nos da los detalles. Los 3 elementos importantes que me han ayudado a mí para poder surgir en este país y en sí en mi vida general ha sido: 1, confiar en Dios, tener a Dios en mi corazón. Número 2, no involucrarme en vicios, en drogas, en alcohol, en problemas. Los años que tengo en este país, nunca he tenido problemas con nadie en este país. Que hablan de discriminación, yo nunca he sentido discriminación en este país porque gracias a mi estudio que yo he podido obtener en este país, he podido trabajarle a personas anglosajonas, a personas de otros países que están en este país, lo cual me siento orgulloso porque siendo guatemalteco no tuve esa barrera de decir que en este país discriminan. Simplemente el secreto es estudiar o hacer lo que tú hagas, ya sea un oficio, pero que lo hagas honestamente. Sin duda alguna, los guatemaltecos en los Estados Unidos son un ejemplo de lucha, trabajo y honradez. Y aunque la mayoría de ellos ya se establecieron en ese país, no descartan la posibilidad de volver a su querida y linda Guatemala. Guatemala linda. Y así llegamos al final de esta entrega de Al Sur de la Frontera. Lo esperamos la próxima semana. Que la pase bien.